Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del verso 1 al 15. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite. Él nos da esta oportunidad de estar con ustedes para poder seguir estudiando las Sagradas Escrituras. El Evangelio de hoy, el Evangelio de este día, San Juan, capítulo 6, del verso 1 al 15. El Evangelio nos dice: ¿por qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Para qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor? ¿Sí? Recuerde que el Evangelio dice que le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. ¿Por qué busco yo al Señor? ¿Por qué buscan ustedes al Señor? ¿Por qué siguen ustedes al Señor? ¿Por los milagros? ¿Por cuál? ¿Por las señales milagrosas? ¿Por las sanaciones de los enfermos? ¿Por el alimento? Recuerde que mucha gente seguía a Jesús por los milagros, porque Él sanaba a los enfermos y porque Él les daba de comer. Dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hoy el Señor nos enseña que pone a prueba a sus discípulos, fíjese. El Señor le pone a prueba a sus discípulos y les dice: ¿cómo hacemos para darle de comer a tanta gente? Dice la Biblia, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué hacemos? Dice el Señor. Y no solo le pregunta, sino que les dice: hagan que la gente se siente. Hagan que la gente se siente. Oiga, eso significa que el Señor quiere que haya un solo rebaño, que todos se sienten al gran banquete. Le dijo a los suyos: hagan que se siente la gente y denle ustedes de comer. ¿Qué dijo Felipe? Hay 200 denarios. ¿Qué es esto para tanta gente? Dice, y hoy la palabra del Señor nos enseña que no hay dinero alguno para nosotros alcanzar
el banquete celestial. Y si vemos que Jesús nos hace la invitación, pero ¿qué pasa? ¿Cuántas personas siguen siendo rebeldes hacia la palabra de Dios? ¿Cuántas personas viven en la rebeldía, en la desobediencia, poniendo excusas para participar, para acercarse al Señor? ¿Sí? No entendemos, no queremos aceptar que el Señor se ha quedado en el pan para que lo comamos, para que tengamos vida, vida eterna. Mucha gente sigue con su rebeldía. Jesús le dice, hagan que la gente se siente y denle ustedes de comer. 200 denarios, dice Felipe, no alcanza. Eso quiere decir, fíjese bien, que el dinero no alcanza para poder llegar al banquete celestial. Jesús hoy nos enseña que mucha gente no cree. Si ustedes leen el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 6, ahí ustedes encontrarán que hay algunos que no creen en esa enseñanza. ¿Sí? Cuando Jesús lo dice en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. En el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Aún así, muchos se han vuelto rebeldes. Y eso lo dice San Juan 6:66, lo dice, que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. ¿Por qué? Porque el mismo los discípulos dicen, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Y vemos, hoy el Señor nos hace la invitación para que nosotros busquemos a Jesús para poder vivir la vida en el reino celestial, para poder vivir, fíjense, eternamente con el Señor. Por eso Jesús lo dice allá en San Juan capítulo 6, en su verso 27. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ese se lo dará el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? Mucha gente anda trabajando por lo material. Mucha gente se ha quedado. Mucha gente no ha creído en el Señor. Mucha gente se ha alejado del Señor y lo han dejado de seguirlo. Si la Biblia lo dice, es porque es real, es porque se está viviendo en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente ha dejado de creer? ¿Cuántas personas han dejado de creer en el Señor? Han dejado de seguirlo. Y por eso muchos se han dedicado a su trabajo material, trabajo terrenal. Y Jesús lo dice, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Y ese se lo da el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice eso? Porque el mismo Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 4, en su verso 4, dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué pasa? El hombre dedicado a su trabajo, dedicado al pan material. Y Jesús lo dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que hoy el Señor nos hace la invitación. El Evangelio de San Juan 6:54 dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna.
es la promesa de Dios, es la palabra de Dios, y que muchos han dejado de creer en ella. Muchos han creído en los hombres y han abandonado al Señor. Cuando Jesús cada día, fíjese bien, se preocupa, cada día el Señor quiere que nosotros alcancemos la salvación. Lleguemos un día a alcanzar esa salvación, esa vida eterna. Y para eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dice con sus discípulos. Hagan que esa gente se siente y denle ustedes de comer. ¿Lo están haciendo? ¿Cómo lo dice el apóstol San Pablo allá en Hechos de los Apóstoles? El apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20, en su verso 28, dice: Pablo viene a advertir a los supervisores. Oigan, ustedes son los supervisores del rebaño, los que tienen que supervisar, dice el apóstol San Pablo. Pero ¿qué pasa? Muchos se han quedado dormidos y no están compartiendo, no están alimentando al rebaño, no están compartiendo la verdadera doctrina de Jesucristo. Y el apóstol San Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en su verso 28. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Supervisar, alimentar al rebaño, cuidar al rebaño. Le dice a los supervisores, a los obispos, a los sacerdotes, el trabajo que ellos tienen que hacer es estar al pendiente del pueblo con el alimento de la palabra de Dios, con la Santa Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que no quieren ya reflexionar el Evangelio. Hay muchos que tratan de hacer lo más corto que se pueda para no dar a conocer la enseñanza, la doctrina de Jesucristo. Oiga, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¿Cuáles son esos lobos? ¿Son animales? No, no son animales, son personas, son los que han salido de la Iglesia Católica. Esos son los lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Por eso los supervisores no deben de estar dormidos. Los supervisores deben de estar enseñando, cuidando el rebaño. ¿Sí? Dice: sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Entonces, Pablo, el apóstol San Pablo, viene a advertir a los supervisores que deben de cuidar, deben de alimentar, deben de dar a conocer la enseñanza, porque es necesario seguir o buscar al Señor para nuestra preparación, para seguir alimentándonos del pan, el pan vivo bajado del cielo, que dice San Juan 6:51. Por eso el 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6:66 dice: hay algunos entre ustedes que no creen. ¿Sí? Hay algunos entre ustedes que no creen. Entonces, la palabra del Señor nos dice de esta manera. San Juan capítulo 6, en el verso 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En el 64 y en el 68 dice, en el 66, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle.
Por eso es importante que los obispos, que los supervisores supervisen, cuiden y alimenten el rebaño de Dios. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, de lo que estamos leyendo. Porque dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán. Si los obispos no están al pendiente, no están enseñando, van a surgir hombres, saldrán hombres dentro de la Iglesia Católica que enseñarán mentiras. Y eso lo dice. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles 20:28. Y por eso, fíjese bien, por eso dice San Lucas capítulo 10, en su verso 16. San Lucas 10:16 dice, quien les escucha a ustedes, oiga, cómo nosotros debemos de llevar la enseñanza, debemos de predicar, debemos de compartir la palabra en familia, con los vecinos, en nuestra comunidad. Porque Jesús dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Por qué es importante nosotros enseñar y compartir? Porque el mismo Jesús lo dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Y quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Pero ¿qué pasa? Muchos están todavía dormidos, o muchos se han quedado dormidos, que ya no quieren compartir, que ya no quieren enseñar la sana doctrina. Por eso es de que muchos andan buscando a Jesús por milagros. Muchos andan buscando a Jesús por sanaciones, por cualquier necesidad. Y a la hora que Jesús se los concede, se quedan de una vez. Se quedan de una vez y eso no es. Recuerde que el Evangelio dice que un gran gentío, dice. Así lo dice el Evangelio. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, hagan que todos se sienten. Y todos se sentaron. Entonces es lo que hoy el Señor nos enseña. Y por eso cuando nosotros vamos a llevar la enseñanza, a compartir la enseñanza, hay muchos que no les gusta. Muchos que se han rebelado en contra de Jesús y están cada día tratando de destruir la iglesia de Jesucristo. Pero San Mateo, capítulo 5, en su verso 11, dice de esta manera, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persiguen y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Eso es lo que pasará cuando vamos a enseñar, cuando vamos a compartir, cuando vamos a querer formarnos, cuando vamos a querer aprender las Sagradas Escrituras. Eso es lo que pasará. ¿Sí? Felices ustedes, gócense de alegría y de felicidad cuando por causa mía los insulten. Por eso lo dijo el Señor en Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Sí? Eso lo dice el Señor en su palabra. Lucas capítulo 10, verso 16. Dice, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, por esta razón es de que el Señor cada día nos invita. Un consejo, fíjese bien, que Gamaliel le da a los que hoy tratan de destruir la iglesia. En Hechos de los Apóstoles,
En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el verso 38, Gamaliel da un consejo, fíjese bien. El consejo de Gamaliel a los que persiguen la iglesia es ahora para todos aquellos que están persiguiendo, que están encarcelando a los cristianos como lo hicieron en el tiempo de los discípulos, como lo hicieron en el tiempo de Jesús. Encarcelaban a los cristianos para hacerlos callar. Una forma de querer destruir la palabra, hacer callar al cristiano. Y dice, Gamaliel dice de esta manera, en el capítulo 5, en el verso 38, dice: por eso les aconsejo, ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo. Y ojalá no estén luchando contra Dios. Eso es para aquellos que persiguen la iglesia, aquellos que están en contra, aquellos que no creen en la Santa Eucaristía, por aquellos que no se han querido preparar, ¿sí? Y que andan buscando solamente prodigios, señales y milagros en la iglesia, y que después vuelven nuevamente a quedarse dormidos. Hoy dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 39, dice: pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo, y ojalá no estén luchando en contra de Dios. Cuando alguien persigue a la iglesia, cuando alguien persigue a los cristianos, cuando alguien persigue a los obispos, a los supervisores, está en contra de Dios. Y eso muchos no lo saben. Y si lo saben, no han querido cambiar, no han querido tomar la palabra de Dios y creer al Señor lo que dice en su palabra. Pues hoy, queridos amigos, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a sentarnos y a sentar a muchos más en el gran banquete del reino celestial, a la Santa Eucaristía. Invitar a otros. Recuerde que hay lugar para muchos, hay lugar para todos. Todavía hay lugar para poder sentarse a la mesa y compartir la Santa Eucaristía. Es la invitación, que muchos no quieren hacerlo, que muchos se han negado, pues un día lo verán cuando llegarán al encuentro del Señor. La invitación es para ustedes a seguir evangelizando, a seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios, y que Dios la haga germinar, la haga crecer y dar fruto en santidad. A ustedes, que hoy el Señor ha llevado esta palabra, este mensaje a cada uno de ustedes, que estemos también dispuestos para poder seguir llevando la semilla. Que el Señor nos guarde, nos protege y nos conceda según nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.